Buenas noches, jóvenes. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a comenzar o vamos a continuar con el capítulo 4. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. La parte de varianza y desviación estándar les he mandado en un video. Espero que lo hayan visto, jóvenes, porque la desviación estándar la vamos a utilizar en los siguientes coeficientes que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes sepan el cálculo de la varianza y de la desviación estándar. Ya. Comenzaremos con otro coeficiente que se llama coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Este coeficiente se designa con las letras CB. ¿Ya? Coeficiente de variación. Este coeficiente nos mide la dispersión relativa entre grupos. Es decir, si yo quiero comparar grupos en relación a su variabilidad, en relación a su dispersión, nos recomiendan utilizar este coeficiente, ¿no? Este coeficiente entonces puedo usar para comparar la variabilidad de los datos entre dos grupos. Se recomienda comparar entre dos grupos o más. Si yo tengo un solo grupo, puedo calcular también el coeficiente de variación, pero no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Con qué voy a comparar? No tiene sentido. Entonces, este coeficiente se usa para comparar la dispersión, la variabilidad de los datos, pero entre grupos. De acuerdo a los símbolos que vayamos a utilizar en la fórmula, tenemos que ubicarnos si estamos hablando de población o de muestra. Por ejemplo, tengo esta fórmula. Por un lado, y también nos dan esta otra fórmula. Por 100. Ambas fórmulas están relacionadas con la desviación estándar y con los promedios, ¿no? Pero, de acuerdo a los símbolos que vemos acá, tenemos que saber, les decía, cuál es muestra y cuál es población, ¿sí? Estos son los parámetros poblacionales, se dice. Por lo tanto, sigma es la desviación estándar de la población sobre el promedio de la población, que es mu. Por lo tanto, esta fórmula se usa cuando se trabaja con población. Y obviamente esta cuando trabajamos con muestra. Con muestra, porque estoy poniendo aquí una S, esta S también es desviación estándar de la muestra, y esta X barra es el promedio de la muestra. Puedo usar, les decía, cualquiera de estas dos fórmulas para comparar la dispersión de datos. Si yo trabajara con dos grupos diferentes, este
este coeficiente no tiene unidades, es decir, si trabajo con peso, no va a ser peso, ¿no? No va a ser centímetros si trabajo con alguna medida. Se multiplica por 100 para que su unidad sea porcentaje. Y de esa manera se puede comparar. Hagamos un ejemplo. Tenemos lo siguiente. Una población de estudiantes tiene una estatura media de 160 centímetros con una desviación estándar de 16 centímetros. Los mismos tienen un peso promedio de 70 kilogramos con una desviación estándar de 14 kilogramos. ¿Cuál de las dos características presenta una mayor variabilidad relativa? Esa es la pregunta. Ya voy a volver a leer una vez más. Una población de estudiantes tiene una estatura media de 160 centímetros y una desviación estándar de 16 centímetros. Los mismos tienen un peso promedio de 70 kilogramos con una desviación estándar de 14. La pregunta dice, ¿cuál de las dos características presenta mayor variabilidad? Entonces, nos damos cuenta o tenemos que ver cuál de las dos fórmulas vamos a usar. En el enunciado dice una población. Por lo tanto, es esta la fórmula que vamos a usar, ¿no? Y esta la vamos a usar. Porque si no dijera población, pensaríamos que es muestra. Ya tengo la fórmula, los datos que voy a sacar del enunciado. Tenemos estatura media, o sea, el promedio de la estatura. Dice que es 160 centímetros y la desviación estándar también de la estatura es 16. Tenemos esos dos datos, pero también nos hablan del peso. Promedio del peso de esos mismos jóvenes estudiantes es 70 kilogramos y su desviación estándar, en este caso, es 14. Como tengo dos grupos de datos, debo reemplazar en la fórmula. Voy a tener dos coeficientes de variación. Para la estatura va a ser 16 sobre 160, ¿no? La división por 100, vamos a multiplicar por 100. Esto, haciendo las operaciones respectivas, me va a dar 10%. Luego, el coeficiente de variación para el peso, para estos datos, va a ser 14 sobre 70, también por 100, y esto me da 20%. Hemos aplicado la fórmula, obtenemos los datos, los resultados. Por lo tanto, para concluir, para dar una conclusión, decimos o observamos primero cuál de los dos grupos, la estatura del peso, tiene un resultado mayor. Observamos, en este caso es el peso, ¿no? 20% es mayor que el 10%. Por lo tanto, se dice que el peso, la variable peso tiene una mayor variabilidad relativa en relación a la estatura, ¿no? Esa va a ser la conclusión que vamos a tener de acuerdo a los resultados obtenidos. ¿Está bien? La conclusión o el resultado dice entonces que el peso, la variable peso, la característica peso, tiene una mayor variabilidad relativa en relación a la estatura. Como nos damos cuenta, las unidades porcentaje, y eso nos permite hacer la comparación. Pues para eso se usa el coeficiente de variación, para comparar dos grupos. Ahora, o dos características de una misma población, como se ha tomado acá, ¿no? Grupo de estudiantes, característica estatura, característica peso. Y comparamos y vemos cuál tiene mayor variabilidad.
Si recuerdan, les dije que si no tuviera dos grupos, si solo tuviera una característica, aplico esto, la fórmula, y no sabría cómo interpretar, ¿no es cierto? Porque no estoy comparando. Por eso es útil cuando hay más de un grupo. Bueno, pasamos a otro coeficiente que también se utiliza en estadística. Pasamos al coeficiente de sesgo. Coeficiente de sesgo se designa con esas letras. CS, coeficiente de sesgo. Este coeficiente, el coeficiente de sesgo, nos indica si los datos forman una curva simétrica o asimétrica. Este coeficiente de sesgo nos indica si los datos forman una curva simétrica o asimétrica. Por esa razón, algunos autores también le llaman coeficiente de asimetría, también se llama así. O en algunas páginas de internet van a encontrar como coeficiente de asimetría. Ahora, en relación al resultado que vayamos a tener con este coeficiente, se dice lo siguiente. Si el resultado de la fórmula que vayamos a usar, enseguida les doy la fórmula, el resultado final me da 0, esto significa que la curva es simétrica. La curva es simétrica. O si este coeficiente, el resultado final, varía de 0,01 a 0,10, tengo un dato, el resultado entre este intervalo, se dice que la curva es ligeramente sesgada. Ligeramente sesgada. O puedo tener de 0,11 a 0,30. Si ocurre eso, es moderadamente sesgada. Moderadamente sesgada. Y por último, de 0,31 a 1, se dice que es marcadamente sesgada. Marcadamente sesgada. Esto lo vamos a ver ahora en los gráficos, para entender. Estamos hablando de 3 tipos de gráficos. Si el coeficiente de sesgo es 0, por lo tanto la curva es simétrica, significa que nuestros datos forman esa curva. Esto es simétrico. Simétrico o curva simétrica. Tienen la forma de campana, ¿no? Se dice que los datos forman una campana cuando se grafica. Ahora, puede ocurrir también que mi gráfico que sea de esta manera, ¿no? Esto es que tiene un sesgo negativo. O podríamos tener este tipo de gráfico y ahí el sesgo es positivo. Estos dos grupos son asimétricos. ¿Está bien? Cuando hagamos el ejercicio, cuando hagan el ejercicio, coeficiente de sesgo, hacen todo el cálculo, dirán, ¿su curva es simétrica o su curva es asimétrica? Si es simétrica, significa que obtuvieron este resultado. Por lo tanto, tiene forma de campana. Pero si obtienen cualquiera de estos datos, es asimétrico. Ahora, estos resultados son positivos, por lo tanto, estamos por este lado. ¿No? Ligeramente sesgado, va a ser un poquito más abajo esta curvita. Luego, moderadamente sería esto.
Marcadamente esto va a ser un poco más elevado, pero los datos están cargados. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? En este coeficiente, el resultado también puede ser negativo. Ojo, enseguida vemos la forma. Por lo tanto, estos datos también pueden ser negativos. En ese caso, hablaríamos de sesgo negativo, ¿no? Un poquito más abajo la curva, esta curvita, este pico, ligeramente sesgado, esto moderadamente y un poco más elevado acá, marcadamente. Entonces, de esa forma se hace, si quieren, la interpretación de este coeficiente. Veamos la forma para hacer un ejercicio y aplicar esto. La fórmula ahora del sesgo es muy parecida a la desviación estándar o varianza. A ver, ¿dónde vamos a hacer? Acá vamos a hacer la forma. El coeficiente de sesgo es igual sumatoria de x sub i menos x barra al cubo por f sub i dividido n, todo esto s al cubo. Ya, esta es la forma. Coeficiente de sesgo. Vamos a especificar o aclarar un poco los términos. Ya. Estamos agrupados, solamente estamos viendo para datos agrupados. Entonces, X barra promedio, media aritmética. F sub I, frecuencia absoluta. N, total de datos. S es la desviación estándar. Esto está en el video. Desviación estándar. Entonces, para calcular el coeficiente de sesgo, yo necesito promedio, necesito desviación estándar y luego recién hago los cálculos respectivos. Y ahora, ¿por qué me puede dar negativo el resultado del coeficiente de sesgo? Porque, si observan acá, tengo una diferencia, y esta diferencia, si fuera negativa, si el resultado acá me da negativo, elevado al cubo, no se olviden, elevado a una potencia impar, si esto es negativo, sigue siendo negativo, no cambia, ¿no es cierto? Porque es potencia impar. Entonces, por esa razón puedo tener en el resultado final que el sesgo sea negativo. Puede ser positivo, puede ser negativo. Hagamos un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Se toma la estatura de un grupo de estudiantes. Se toma la estatura de un grupo de estudiantes. Se solicita calcular el coeficiente de sesgo. Queremos calcular el coeficiente de sesgo. En este caso, no nos van a dar, obviamente, los datos, todos los datos, porque por cuestión de tiempo, pero sin embargo nos dan estos datos para que podamos trabajar. Si ustedes observan, estos datos van a ser las clases, ¿no? Entonces nos están evitando hacer el cálculo de, del PIC y demás para poder tener estos resultados. Nos dan estos datos. No le vamos a poner clases, ¿no es cierto? No son las clases. ¿Qué son? Si alguien por ahí se está ubicando.
También nos dan los FI, frecuencia absoluta, y es necesario tener estos datos para poder calcular. Y esta sumatoria me da 40. Como vemos que se repiten aquí los datos, ¿no? Pues ya sabemos que esto es el LPS. Límites verdaderos de clase. Ya. Nos están dando los límites verdaderos de clase y FI. Observo la fórmula. Necesito X sub I. X sub I, dijimos, es el punto medio o marca de clase. Aquí no tengo esos datos. Por lo tanto, voy a calcular X sub I. Si yo tengo los LBC, igual puedo calcular. Con las clases o con los LBC puedo calcular el X sub I. Se suma y se divide entre 2, ¿no es cierto? Sumando cada clase y se va dividiendo entre 2. Entonces tenemos los siguientes resultados. Vamos sumando y dividiendo entre 2. Nos dan estos dos resultados. Ya tengo X sub I. Ya tengo X sub I. Luego, cada uno de estos X sub I, dice, lo tengo que restar del promedio. Ojo, no tengo el promedio. Debo calcular el promedio ahora. Estamos en datos agrupados. Promedio. Hemos visto en el anterior capítulo. X base. La fórmula, sumatoria de X sub I por F sub I, dividido N. Por lo tanto, necesito X sub I por F sub I. Necesito esa columna, ¿no? Tengo que multiplicar estos dos datos. Vamos multiplicando y vamos obteniendo los siguientes datos. Vamos multiplicando. Si hay algún error, me dicen. Se va multiplicando y llegamos a tener estos datos. Una vez que ya tengo los datos, tengo que sumar. Sumamos esto y me va a dar 6.580. 6.580. Con ese dato ahora puedo calcular el promedio. Voy a calcular X bar. X bar es igual a 6.580 dividido 40. ¿No? Ese dato lo dividimos entre el total, me va a dar 164,5. Entonces ya tengo el promedio. Ya calculé el promedio. Ya tengo el promedio. F sub I tengo acá. N total de datos. Ahora S es la desviación estándar. Para la desviación estándar necesito otras columnas. Esto voy a borrar un momento. Voy a volver luego a poner la fórmula. Necesito espacio. Tenemos que calcular S. Esta es la fórmula. Primero se calcula la varianza. Sumatoria de X sub I menos X barra al cuadrado por F sub I dividido N menos 1. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Me pide X sub I menos X barra. Entonces voy a calcular eso. Después se va a alargar un más. Necesito X sub I menos X barra. X sub I, cada uno de estos datos tengo que respetar acá. Voy restando, ¿no? Tengo que respetar signos. En el primer caso me da negativo. Menos 13,5. Menos 8,5. Menos 3,5. Y ahora los siguientes datos me dan positivos.
hasta el último dato que va a ser, estamos en acá, ¿no? Ya, está bien. 11, ya tengo ese dato. Luego, la fórmula dice, esta diferencia elevada al cuadrado. Lo que acabo de hacer lo tengo que elevar al cuadrado. Esto. Elevando al cuadrado, estos signos se vuelven positivos, ¿no es cierto? Entonces, todo va a ser ahora positivo. Hacemos los cálculos. Vamos elevando al cuadrado cada dato. Y tenemos esos resultados. Luego, ¿qué me dice la fórmula? Ya tengo esto al cuadrado. Ahora lo debo multiplicar por f sub i. Este resultado que acabo de obtener, debo multiplicar por f sub i. Este resultado por f sub i. Vamos multiplicando, ¿no? Tenemos que ir multiplicando. Tenemos lo siguiente. El primer dato. Y vamos tomando los datos. Este tercero es este dato por 14, ¿no? Ya, 31.5. Por favor, van a verificar. 211,25 y 520. Ya tengo los resultados. Ahora me dice la fórmula sumar, sumatoria. Debo sumar eso. Haciendo la sumatoria, me da 1560. 1560. Entonces, calculo primero la varianza. La varianza va a ser igual. Todo el numerador ahora es 1560. Dividido 40 menos 1, 39. La varianza es igual a 40. Pero yo no quiero varianza, quiero desviación estándar. Desviación estándar es igual a la raíz de 40. Por lo tanto, la desviación estándar es 6,32. Pues ya tengo la varianza. Ahora sí puedo aplicar la fórmula. Voy a copiar acá la desviación estándar que necesito espacio. ¿Ya? Ahí tengo la varianza. Necesito ampliar la tabla. Vamos a borrar todo esto. Y necesito acá 2 columnas más. La fórmula del coeficiente de sesgo lo voy a colocar aquí arriba para que observemos esta fórmula. Aquí. El coeficiente de sesgo es igual a x sub i menos x barra al cubo por f sub i dividido n. Todo esto s al cubo. Puedo hacer mi ya, todo esto dividido n, perdón. Ya. Ahora sí. Bueno, dividido s cubo. Ya tengo tengo ya todo. Ahora aplico la fórmula. Hago esta parte. X sub i menos x barra al cubo. X sub i menos x barra ya tengo acá, pero tengo que elevarlo al cubo.
Entonces esto hago. X sub y menos X barra al cubo. Ojo, tengo esta diferencia acá. Tengo negativos. Estos negativos, al elevarlos al cubo, van a seguir siendo negativos. Entonces, para no confundirme o olvidarme de eso, ya voy a poner los negativos, porque a veces no se olvida. Esos tres van a ser negativos. Elevamos cada uno de estos al cubo. Voy a tener lo siguiente. 2460,38, 614,12, 42,38, 42,88. Y los demás ya son positivos. 338, 274,62 y 1520,88. Ya. Luego, ¿qué me dice la fórmula? A esto que está elevado al cubo, ahora hay que multiplicar por f sub i. Tengo que multiplicar. X sub i menos x al cubo por f sub i. Esta va a ser la última columna. Multiplicamos entonces estos datos por su FI. Otra vez negativos, siguen siendo negativos. Sigo teniendo aquí tres datos negativos. Multiplicamos, me va a dar 4920, 4920,76, siguiente, 2456. Suelen dar datos grandes, como estamos viendo acá, 471,68. Y los otros ya son positivos. 4732, 1373,1 o 10 y 6083,52. Ya tengo esta parte, ahora me dice sumar, sumatoria. Ojo, tengo negativos. Primero sumaré los negativos, no sé, ustedes ven, suman los negativos, es resultado negativo, suman los positivos, es resultado positivo y luego hacen la resta o la diferencia. Y esto sale menos 344,98, ¿no? Ahora reemplazamos en la forma. En esta forma. Coeficiente de sesgo, entonces. Coeficiente de sesgo. Igual, todo el numerador es esto. Menos 344,98 dividido n. N es 40. Todo esto sobre S. S 6,32 elevado al cubo. Eso no se olvide. Coeficiente de sesgo, entonces, va a ser, haciendo las operaciones respectivas, sale menos 0,034. Ese es el resultado. El resultado final. Ahora, ¿cómo interpretamos eso? Voy a tener que borrar esto para interpretar nuestro resultado. Salió en, si observan lo que hemos avanzado en principio, está entre 0,0034, está en ligeramente sesgado, pero negativo. Por lo tanto, va a ser el gráfico ligeramente sesgado, ¿no? Algo así. Un poco más elevado. Y este lado se eleva porque es negativo. Entonces es asimétrico. Los decimos
los datos de la estatura de 40 estudiantes forman una curva asimétrica o una curva ligeramente sesgada, ¿no? Y aquí se pone sesgo. Ya, esta es la respuesta. El último coeficiente que nos faltaría es el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis nos dice si los datos forman una curva normal, una curva aplanada o una curva empinada. La fórmula de la kurtosis es esta. El símbolo es K y esto está elevado a la cuarta. La misma fórmula, solo que está elevado a la cuarta. Ya, la misma fórmula elevado a la cuarta. Entonces, se dice lo siguiente. Si K sale igual a 0,236, entonces es mesocúrtica. Si es mayor a 0,236, es leptocúrtica. Y si es menor a 0,236, es platicúrtica. En otras palabras, campana, mesocúrtica. Elevado, lepto. Achatado o aplanado, platicúrtica. Entonces uno hace las operaciones y tiene que ver su resultado. A esta misma tabla pueden aumentar la diferencia elevado a la cuarta y luego es elevado a la cuarta multiplicar por FI. Y se hacen las operaciones. ¿Ya? Se va a habilitar la práctica, jóvenes, en la plataforma. Hasta aquí es el examen, la próxima semana. En la plataforma va a estar la práctica. Ustedes traten de hacer esta semana la práctica, porque el día del examen, por instrucciones, se habilita otra práctica. Entonces, no van a tener complicación con el tiempo, ¿ya? Les recomiendo que entren a la plataforma más tarde y se va a habilitar su práctica para que estén haciendo, ¿no? También se va a habilitar o se les va a poner algunos tutoriales para que puedan ubicarse un poco mejor. Si alguien tiene alguna consulta antes que se corte. ¿Ahí estamos bien? Sí, Inge, más o menos. Ya, más o menos. Hay que practicar entonces. ¿Ya? Hay que practicar, por favor. Sí, Liz, gracias. Listo, gracias. Listo. Chao. Listen, para Sí, la dime. práctica, ¿cuánto tiempo tenemos para entregarlo? Tiene una semana, pero se va a cruzar con el examen. Y esas prácticas tienen que subir a la plataforma, ya no en el WhatsApp. Todo en la plataforma, no WhatsApp, porque tiene que ver el director las prácticas que también ustedes están haciendo. Dice, los exámenes ya son la siguiente semana, perdón. La siguiente semana ya son los exámenes. Exactamente. Una preguntita, disculpe, no sé si me puede indicar, ¿tenemos que tener pagada la tercera cuota ya para los exámenes? No me han dicho nada de eso. Yo le voy a preguntar al director y voy a mandar un mensaje al grupo, ¿ya? Perfecto, muchas No, gracias. ya, listo. Gracias. Gracias, Inge. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, Inge, Licenciada, muchas una gracias. consulta. Gracias. Inge, gracias. ¿Cuántas Hasta prácticas va a luego, ser? Inge. ¿O cuántas prácticas son, Inge? Con Perdón por esta la es consulta. 4. Con el examen va a ser 5 actividades que han hecho. El capítulo Ok, está 3 bien. son 3 actividades. De este capítulo 1, que les voy a habilitar más un rato, y luego para el examen final va a haber otro.